Acá las cosas se caen, están vivas. Hola y bienvenidos a la comunidad de la industria cosmética B2B en español. Hoy queremos hablarles sobre cómo está impactando el coronavirus en las empresas y vamos a nombrar 9 puntos claves que debes tener en cuenta si quieres adaptarte a todos estos cambios mundiales. Hablemos sobre los cambios que las empresas deberán tener en cuenta para ser valorado por el consumidor durante y post pandemia. La pandemia logró que todos seamos conscientes de lo esencial. Hemos reflexionado como nunca y la palabra esencial comenzó a cobrar mucha importancia. Hace poco hicimos una entrevista a la Asociación Internacional de Fragancias porque la industria fue catalogada como esencial. Si quieres saber por qué, te recomendamos ver el video, pero luego que terminemos este. El tener en cuenta lo esencial hizo que cambie el comportamiento del consumidor y el interés de la humanidad. ¿Qué rol están jugando las empresas sobre estos cambios de interés? Las empresas no están ajenas a lo que sucede en la sociedad. Sobre todo para avanzar en la situación mundial, es importante entender los cambios de interés. Es necesario que las empresas sepan cuál es su propósito. Si bien esto se hablaba antes, ahora toma un rol importante porque es necesario que el consumidor logre decodificar fácilmente el propósito de la empresa. Un claro ejemplo es Dove, porque trabaja en la autoestima de la mujer, o de Lipotrue, que también lanzó hace muy poquito un ingrediente System View, que el propósito es un movimiento de belleza positivo para el cuerpo. Que le dejamos en links por si lo quieren ver. Durante la pandemia emergen necesidades estéticas en relación a lo que se muestra digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, L'Oréal creó durante la pandemia los primeros AR lenses para probar sus productos en Snapchat, lo que permite que una persona pueda testear su look de colores, tinturas y maquillaje en la aplicación. Las empresas deben conocer cuáles serán los puntos importantes que se mantendrán con el tiempo. Y sobre todo, No improvisar, porque si improvisas te sale todo para... las empresas deben conocer cuáles serán los puntos importantes que se mantendrán con el tiempo. Deben identificar cuáles son los puntos importantes que no serán pasajeros, lo que quedarán en nuestras vidas porque cubren una esencialidad muy clara. Veamos cuáles son. Los hábitos que se aceleran son la comparación de precios, es decir que el consumidor está dispuesto a cambiar de marca por su costo, un factor importante a tener en cuenta. El arraigo local se mantendrá debido a la necesidad de aumentar la identidad. La obligatoriedad de mantenerse en nuestros barrios hizo un cambio en la necesidad de productos que brinden conexión con nuestro lugar y que apoyen la economía local. Se valorarán las marcas comprometidas con una causa. Será importante para las empresas evaluar las acciones y realizar más esfuerzos a largo plazo con sus compromisos en la comunidad. Ser responsables y construir comprometidos con el dar. Bueno, comprar de forma online será una de las acciones que quedará como hábito de compra. Las empresas deberán agilizar las plataformas de venta online y brindar una mejor experiencia. Accesos para todos. Las marcas deberán tener un rol empático, precio justo y buena calidad en los productos. Brindar consejos y brindar información permitirá establecer un nuevo sistema para el compromiso social real. Además, ser transparentes, inclusivos y básicamente humanos. ¡Ay, qué poco pedimos! El sentido de urgencia hizo que cambiemos las maneras que estábamos acostumbrados. Las empresas estaban acostumbradas a tomar las decisiones de una manera determinada, pero el sentido de urgencia hizo que aprendan a tomar decisiones mucho más rápidos y de maneras más prácticas. Las organizaciones deben tomar la tecnología para la... Perdón, no apagué el teléfono. Ahora sí está en modo avión. Las organizaciones deben integrar la tecnología para el análisis de los datos y tomar acciones de mejoras. Cuando decimos integrar, hablamos de que los departamentos de una empresa deben trabajar en conjunto y no como áreas separadas. Invertir en la creatividad es una necesidad para la transformación empresarial sin duda. Cada vez más las marcas se inclinan por la tecnología por encima de la creatividad como motor de crecimiento. Cuando pensamos en la transformación empresarial,
hoy en día es posible que no lo asociemos inmediatamente con la creatividad. Si bien el mundo de marketing y publicidad se ha orientado hacia la adopción de la tecnología de marketing y tecnología publicitaria para ganar terreno, cada vez más vemos más pruebas del vínculo intrínseco entre la creatividad y el éxito empresarial. En un estudio realizado por Forrester, que examinó el retorno de la inversión de la creatividad en comparación con la adopción de tecnologías de marketing y tecnología publicitaria, encontraron que el cambio de $19 millones de tecnología a creatividad durante 6 años proporcionaría un aumento del ROI de hasta el 18%, un retorno potencial de $66.000 millones. Aunque el estudio se realizó solamente en Estados Unidos, esperamos ver resultados similares en otras partes del mundo. La creatividad es el mayor impulsor de crecimiento no incremental. Cuando se hace bien, el impacto en una empresa se siente de varias formas diferentes. Mejor salud de la marca a largo plazo, respalda los picos de venta, cambia el comportamiento del consumidor o la percepción de la marca e incluso puede respaldar el poder de fijación de precios y la elasticidad a largo plazo. No importa qué esté sucediendo en el mundo, el servicio al cliente debe ser una prioridad. En Latinoamérica el servicio al cliente no tiene la verdadera relevancia que debería si se comparara con otros países de Europa y Estados Unidos. Es por ello que los países de Latinoamérica deben ahora más que nunca enfatizar e implementar nuevas metodologías para mejorar la experiencia del cliente. Está demostrado que los empleados en una empresa impactan en la experiencia del cliente, por lo que invertir en el conocimiento del empleado asegura la satisfacción en su trabajo y en consecuencia de su cliente. Las políticas de las empresas deben estar adecuadas en la creación de buenas experiencias del cliente y la experiencia de la postventa. Ya sabes, todos estos puntos son claves que debes tener en cuenta para que tu empresa pueda adaptarse a todos estos cambios que vienen. Si te pareció interesante, déjanos tu comentario y si hay algún tema específico que te gustaría que hablemos, también. Estamos aquí para informar y que podamos crecer todos juntos. Recuerda que puedes ver muchas más noticias en nuestro portal cosmeticlatam.com.